Así que yo los invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a poner este precioso momento en la presencia del Señor y vamos a darle gloria y honra por todo lo que Él es, por todo lo que Él representa para nuestra vida. Y en este día que estamos recordando ese hermoso sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, vamos a darle la gloria, vamos a darle la honra. Amén. Amado Rey, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor, como este remanente de tu pueblo, Señor. Padre, este grupo, Señor, de personas que hacemos parte de esta congregación amada, Señor. Amado Rey, porque tenemos un corazón lleno de gratitud, Padre. Gracias, Señor, por tu obra redentora para con la humanidad, Señor. Gracias porque un día, Señor, tú elaboraste un plan de salvación para estos seres, Señor, que tal vez no somos dignos de ti, Señor, no somos dignos de tu amor ni de tu misericordia, pero tú en tu infinito amor, en tu infinita bondad, amado Rey, has querido y tuviste a bien enviar a tu único Hijo, amado Rey del cielo, para expiación de nuestros pecados, Señor, para que por su sangre, Señor, fuéramos limpios, amado Rey, porque fuésemos justificados por medio de la fe, Señor. Así que, Padre, en esta hora te damos la gloria. Damos la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de nuestro Señor, a este gran Cordero inmolado, Señor. Gracias, Padre, gracias. Sin esta muestra, Señor, de amor, sin haber ofrendado tu vida, Señor, no tendríamos tal vez un espacio, un momento, una esperanza para llegar a tu presencia. Así que en esta hora, Señor, solamente anhelamos alabarte, solamente anhelamos exaltar tu nombre, Señor, porque tú nos das gozo, Señor, a través de ese sacrificio de amor, de ese sacrificio a precio de sangre que hiciste, amado Rey del cielo. Reconocemos que a través de ello, Señor, y solamente por esa obra maravillosa, hay camino al Padre, amado Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a tomar la palabra del Señor. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos, vamos a leer desde el 5, amén, hasta el 11. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos?
y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén y amén. Este pasaje, especialmente el versículo, el último, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este pasaje nos invita a no desmayar. Tal vez en nuestras fuerzas, en nuestra carne, hemos cerrado, de pronto hasta pecado delante del Señor hay o había. Y el Señor dice que como a hijos que Él ama nos reprende, como un padre aquí en el mundo disciplina a su hijo cuando también no se ha comportado o no ha actuado conforme a lo que se le ha enseñado. Amén. Y es bueno que esto suceda porque así entendemos también que realmente nuestra vida está en control de parte de Dios. Amén. Sin embargo, todas estas situaciones que afligen nuestra vida, incluso a través de esta misma situación de pandemia, el Señor disciplina a la humanidad y parece ser que no es motivo de gozo sino de tristeza, como dice la palabra. Pero posteriormente, cuando el Señor, a través de estas situaciones o diferentes situaciones que pueden haber en la vida del ser humano, el Señor nos llama a su presencia, entendemos cuál es su voluntad. Ese corazón de los que tienen corazón duro se vuelve de carne y se vuelve la mirada al Señor. Es ahí cuando dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así que no desmayemos, amados hermanos, amados amigos, amados familiares que nos visitan y que están con nosotros en esta hora. No hay que desmayar, debemos seguir en el camino del Señor, debemos seguir honrándole, obedeciéndole, amándole, porque solo esto es el todo del hombre. Amén. Así que los invito a que tengamos un momento de adoración, un momento de alabanza a nuestro Señor y Dios, aún por su disciplina. Amén. Porque cuando somos ejercitados en ella, los frutos son apacibles y seguramente están orientados a que vivamos en santidad delante de Dios. Amén. Gracias, Padre, porque a través de ello tenemos esperanza.
esperanza, Señor, para restaurar la comunión perfecta contigo, amado Rey del cielo. Santo, bendito es tu nombre. Aleluya. Tu sangre me lava, tu amor, es tu amor.
Señor de los cielos, Dios Todopoderoso, diste tu vida por nosotros, pero también al tercer día resucitaste. Oh Dios eterno, para mostrarnos tu poder, tu gracia maravillosa y saber que nosotros también tendremos resurrección, amado Dios. Y tú dices que aquellos, Señor, que invocan tu nombre, que mueren en ti, que viven en ti, escucharán tu voz cuando sean llamados por ti nuevamente, Padre. Así que, Señor, te damos muchas gracias, amado Rey, por tu infinito amor, por tu grande, preciosa y eterna misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, precioso Dios. Solo tú eres
Claro que sí, amado Dios, en todo el universo tú eres el único digno de que toda rodilla se doble y que todo lo que respire glorifique, bendiga y exalte tu santo nombre, Señor. Y es el motivo, Señor, de esta noche, Señor, de todos los días en que adoramos y glorificamos tu nombre, darte la gloria, darte el honor y toda la adoración y saber que tú estás, Señor, en medio nuestro, porque te sentimos, Señor, porque sabemos que tu amor y misericordia es sobre todos aquellos que invocan tu nombre. Bendice toda tu iglesia, bendícenos a todos y llénanos del poder de tu Espíritu, Dios mío, para que podamos adorar, para que podamos bendecir, glorificar, alabar tu nombre santo, perfecto y poderoso. Aleluya, Señor, santo.
misericordias son, Padre Santo. Dios del universo, creador soberano y absoluto de nuestras vidas. Gracias, Señor, nuevamente por permitirnos este momento, Señor, en el cual podemos invocar, alabar, bendecir y glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por tu grande y preciosa, eterna y soberana misericordia, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado seas, poderoso, precioso, eterno y santo Salvador, tú que reinas, tú que vives por todos los siglos de los siglos, Señor. Te damos honor, te damos gloria, te damos adoración y alabanza, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu bendición. Porque, Señor, desde que nos llamaste, Padre amado, por tu misericordia, hemos podido estar en tu presencia, Señor, buscando tu rostro. Y la unción de tu Santo Espíritu nos ha dado la gracia de no desmayar. Y no queremos desmayar nunca, Señor, bajo ninguna circunstancia en nuestra vida. Venga lo que venga, pase lo que pase, Señor. Queremos seguir siempre hasta el día de tu llamado, Señor. Cuando uno mira los años que han pasado, Señor, dice, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo? Y entonces por eso podemos, Señor, tener esa sabiduría de decir, el tiempo pasará y llegará el día donde ya no estemos o donde tú vengas por segunda vez. Y por eso anhelamos y deseamos que tú nos ayudes a mantenernos fieles, Señor, delante de tu presencia. Bendice toda tu iglesia. Bendice, Señor, a toda la familia. Bendice, Padre amado, a todos aquellos que quieren unirse, Señor, a saber del Evangelio, a saber de las buenas nuevas, a querer bendición de vida eterna, Señor, para que no desmayen bajo ningún aspecto ni motivo, y tu gloria y poder nos lleve a todos al reino de los cielos, Señor. Gracias, bendito Rey. Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Iglesia Filadelfia, palabra de salvación, y a todos los que de una o de otra manera se unen, hermanos en la fe, personas que de pronto entran y quieren escuchar un ratico palabra de Dios, o tal vez quieren y desean y anhelan que Dios bendiga sus vidas. A todos los bendecimos, a nuestra familia que también se conecta, a la familia de los hermanos que se conecten, a todos les decimos bienvenidos, y que la gloria eterna y soberana del Señor esté sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre sus familias. Bueno, que el Señor sea bendiciendo ricamente cada una de las transmisiones y que lleguen a su corazón, pero que usted esté allí sin perder el tiempo en las cosas de Dios, sino que día a día esté buscando su rostro, su presencia, para que la gloria del Señor llene sus vidas, sus corazones, y llene las familias que tanta falta le hacen que Cristo reine en medio de ellas. ¿Para qué? Para que no haya caos. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Les animo a que coloquen sus peticiones para estar orando al final del culto, y les animo también a que, sabiendo las peticiones de cada uno de los hermanos, usted pueda estar orando también en su hogar por las mismas, para que sea el Señor bendiciendo y glorificándose en medio de todos y cada uno de nosotros. Así que damos gracias a Dios. Enviaban un WhatsApp por ahí que decía, Dios no quiere que le adoremos y le amemos en Semana Santa, sino que toda nuestra vida sea santa. No solamente una semanita, no, sino que la gloria del Señor, sino que la gloria del Señor inunde y llene nuestros corazones, y que sea todos los días esa búsqueda diaria
para que el Señor ilumine, llene nuestras vidas y nuestro corazón. Así que los invito entonces en esta, ojalá que usted en estos días esté hablando con su familia, esté presentando el Evangelio a otras personas, y no creo que usted solamente tenga recogimiento cuando hablamos de un buen cristiano, solamente en estos días santos, jueves y viernes, sino que ha apartado cada día de su vida para honrar, para glorificar y para bendecir el nombre del Señor. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 19. Evangelio según San Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo los versículos 10 al 12. Juan 19, 10 al 12. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción soberana de su Santo Espíritu. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Padre eterno, glorioso y soberano Señor, nuevamente anhelamos que tu palabra santa penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Ya lo has hecho en mi vida, lo sigues haciendo a través del sermón, y también el deseo es que lo hagas en cada vida, en cada corazón, en toda la iglesia, Señor, para que tu amor y misericordia penetren a lo más profundo del ser, y entonces, Señor, deseemos la vida eterna junto a ti, amado Padre. Bendito sea tu nombre, ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos, Señor, para que la revelación a través de tu Santo Espíritu llegue a nuestras vidas, amado Rey. Te lo pedimos y suplicamos, Señor, en el nombre soberano, glorioso y eterno de tu amado Hijo Jesucristo. Sí, amados hermanos, en este capítulo 19 de Juan, miramos cómo al Señor los diferentes estamentos de su época, los estamentos gubernamentales normales que era Roma en ese momento, en cabeza pues allí en Judea del gobernador Poncio Pilato, o también en cabeza de los jefes religiosos, lo podemos llamar de esa manera, de Israel, los eruditos del pueblo de Israel en cuanto a materia de Dios se refería. Querían, o al menos los sacerdotes, escribas y fariseos, tenían un deseo vehemente de no ver más al Señor, porque no les interesaba, no porque no creyeran que lo que Él estaba haciendo viniera de Dios, sino porque no les interesaba sencillamente que alguien viniera a usurpar lo que ellos tenían. Entonces, por eso trataban por uno y por otro medio de hacer que el gobernador de ese momento, Poncio Pilatos, declarara un juicio de muerte para el Señor. Y aunque Pilato entendía y veía por ninguna parte que él fuera injusto, que él hubiera hecho algo malo, sin embargo, por todo lo que le decían estos mismos hombres religiosos de su época, hicieron que él tomara una decisión a favor de lo que ellos querían. Pero lo que aquí nos
llama mucho más la atención es que Poncio Pilato le dice al Señor: mira, ¿cómo es que tú no me hablas cuando yo te pregunto? Porque no hablarle a un gobernador como Poncio Pilato era un irrespeto terrible. O también cuando el Señor Jesús le habló al sacerdote, al sumo sacerdote, Anás, y le dijo de una manera para ellos como descomedida. Dice que un siervo del sacerdote vino y le dio una bofetada porque le dijo que por qué le hablaba así al sumo sacerdote, y el Señor le contestó: no sabía que era el sumo sacerdote, porque sencillamente estaban haciendo cosas injustas y que no eran. Pero cuando Pilato le dice: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para matarte? ¿No lo entiendes todavía? Y el Señor le dijo: ay, Pilato, tú no sabes lo que estás diciendo. Si de arriba del cielo no viniera la orden para que yo pase este trago amargo, tú no tendrías potestad sobre mí. Sin embargo, Pilato no entendía lo que el Señor le decía. Y por eso el Señor le dijo: pero el que me entregó, los que me entregan a ti, tienen mucho más pecado que tú. Y por eso dice que Pilato desde ese momento sintió miedo de que tenía que crucificar al Señor, al punto que su propia esposa, Berenice, le dijo: mira, no tengas parte con la muerte de este justo, porque he soñado cosas terribles. El Dios de ellos me está hablando, así que no tengas parte. Pero sin embargo, a él le pudo más el mantenerse como gobernador y soltar a un asesino, a un homicida, y mandar a la cruz al Señor Jesús. Pero bueno, miramos que todos los sucesos de esta última semana, que le llamamos la semana de pasión del Señor Jesucristo, estaban finamente diseñados por el Padre Eterno para que cada uno de estos pasos o de estas secuencias paso a paso fueran dando cumplimiento, amados hermanos, a lo dicho por Dios a través por sus profetas sobre el Hijo de Dios, sobre el mismo Dios hecho carne. Todo estaba profetizado, pero los de ese momento, los religiosos de ese momento, no se habían dado cuenta bajo ningún aspecto de que el Señor Jesús era el esperado. Entonces, este Hijo de Dios, según la palabra, les informaba a ellos que Él vendría a dar la vida por toda la humanidad, y que el privilegio de primera mano lo tendría el pueblo de Dios para saberlo, dónde Él vendría, dónde aparecería. Era el pueblo de Dios, el elegido, el pueblo elegido por Dios, el que el Señor le daba de primera mano cómo iban a suceder todas las cosas. Entonces, ese Hijo de Dios era entregado al pueblo de Israel, y en su ignorancia y deseo, escucha bien, en su ignorancia y deseo de vanagloria, en ese deseo de estatus de los gobernantes, tanto religiosos como civiles de la época, en mantener su fama y ser reverenciados, estos religiosos de la época del Señor jamás se dieron a la tarea de investigar sobre la persona de Jesús. No se dieron a la tarea de ver cuál era verdaderamente la procedencia, y lo que escuchaban por ahí, eso era lo que ellos mismos decían, siendo ellos los que dirigían la parte religiosa del pueblo de Israel. Y es porque ellos estaban cegados, amados hermanos, en su entendimiento, y se creían
con toda potestad para despojar de la vida al Señor Jesús, cuando sencillamente Él era el que estaba entregando su vida. No es que ellos pudieran y tuvieran la potestad de quitarle, de despojarlo de su vida, sino que el Señor estaba entregando su propia vida por su propia voluntad, para cumplir la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre. Sin embargo, ojo a esto, eso no eximía del pecado que los judíos en ese momento estaban cometiendo. No los eximía. El hecho de que estuviera escrito que el Cristo, el Salvador del mundo, le sería quitada su vida, sería sentenciado por los seres humanos comunes y corrientes. Entonces alguien puede decir, pero eso estaba escrito que tenía que ser así. Sí, pero el Señor dijo por lo menos Judas Iscariote, ay de aquel que le entregue al Hijo del Hombre. Mejor le hubiera no haber nacido. Y cuando usted mira lo que hicieron el pueblo de Israel en ese momento contra el Señor Jesús, aunque estaba profetizado, ellos mismos sin saber, sin entender, por su ignorancia y ceguera espiritual que tenían en ese momento, ellos dijeron unas palabras que les ha costado hasta el día de hoy: que la sangre de ese Jesús Nazareno caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que ellos dijeron, y eso ha estado en la vida del pueblo de Israel. Entonces, pero también vemos que hubo los que no estuvieron de acuerdo. Vemos personas que, aunque tenían sus dudas y de pronto tenían hasta miedo, no se metieron en esto, no gritaban crucifícale ni mucho menos, pero la gran mayoría que vieron sus milagros, que vieron su poder, que vieron y que dijeron que ningún hombre desde que ellos conocieran y por medio de sus padres y los profetas había hablado así como él, con esa autoridad, y había hecho tantos milagros como el Señor Jesucristo los hizo. Entonces, vamos a mirar cómo varios de estos sucesos, desde el día lunes hasta el día jueves, no vamos a ver hasta el día domingo, sino hasta el día jueves, iban cumpliendo con el propósito del sacrificio de la propia vida del Señor Jesús, aún por los mismos que lo llevaron al fin de sus días. Fue una semana en la cual los grandes doctores de la ley, religiosos de la época, se ensañaron de una manera que dijeron: ya no más, ya hay que acabar con su vida. Pero el Padre de la Gloria, que tenía todo bien calculado para enseñar a los que sí deseaban y anhelaban estar en el Señor, utilizaba esos días para llegar en ese momento de hoy jueves, hace 2020 y pico de años, a celebrar la Pascua, que no era más sino esa fiesta donde se conmemoraba la salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Y se acuerdan ustedes que tuvieron que inmolar unos corderos y cada uno untar de sangre del cordero allí en sus puertas para que el ángel exterminador no entrara contra ellos. Eso estaba diciendo, tipificando que la sangre del cordero era la que iba a salvarlos del exterminio. Y eso tipificado todo ese tiempo antes, desde la salida de Egipto hasta que llegó el Señor Jesús, entonces forma lo que se llama después el nuevo pacto. Entonces miremos el día domingo.
El día domingo fue lo que llamamos, o llama la palabra del Señor, la entrada triunfal a Jerusalén. Dice que el Señor, para comenzar esa semana de pasión, empezó a hacer unas cosas muy puntuales, si se puede decir así. Él anteriormente predicaba en las sinagogas, en el templo, iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, mostrando su gloria, su poder, su misericordia por todas las personas. Pero en esta semana hace cosas mucho más puntuales, y que es lo que nos da el que podamos entender que a Él no le quitaron su vida, sino que Él venía programado para ponerla en expiación por cada uno de nosotros. Entonces el día domingo hace la entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada triunfal está escrita totalmente en los 4 evangelios, y en la que fariseos, saduceos y escribas se llenaban de ira y de celos, pues veían cómo el pueblo alababa y glorificaba al Señor. El Señor les había dicho: vayan a la aldea del frente, le dijo a Juan y a Pedro, y allá hay un pollino que no lo ha montado ningún ser humano, desátenlo, y si alguien les pregunta por qué van a hacer eso, por qué se van a llevar el burrito, díganle: el maestro lo necesita. Y tranquilos, que les van a decir: llévenlo. Digo: pero él, por nosotros, lo devolveremos y lo pondremos otra vez ahí. El Señor ya había puesto en el corazón de esas personas lo que Él pensaba hacer. Y dice que Él entra, se va desde ahí, más o menos desde Betfagé hacia Jerusalén. Y entonces la gente que ya lo había visto vez tras vez, viendo tanto los milagros y el poder que Él hacía, empezaron a tenderle ramas y mantas en el piso para que Él pasara por ahí, y daban gloria y aleluya al Señor, y decían: bendito el Hijo de David, bendito el Rey que ha venido a nosotros. Bueno, venían y decían tantas palabras que los mismos escribas, fariseos, saduceos, doctores de la ley, le decían a los discípulos: no escuchan lo que están diciendo sobre ese hombre, le están adorando como un Dios. Y el Señor, ahí montado en su burrito, les decía: no han escuchado, no han visto lo que dice la palabra. De la boca de los niños, de la boca de los que maman inclusive, vendrá la alabanza para el Rey de los cielos. Y seguía su curso hacia Jerusalén, montado allí en este burrito. Y fíjese que esto tiene también su pensamiento, en el sentido de que él fuera montado en un burrito. Porque normalmente cuando alguien venía como rey a visitar a una ciudad, venían en un corcel, en un caballo, tremendo caballo, con mucha gente armada, y él no. Él entró como el rey de los judíos, pero en un burrito, porque el Señor lo que anhelaba y deseaba era la misericordia, el amor, la gracia, y Él no venía con armas ni con cosas de esas para poder formalizar el reino de Dios sobre la tierra. Y también, en segundo lugar, les profetizó en ese mismo día domingo sobre la ciudad y el templo que ellos llegaron a poner por encima, escucha bien, del que les había dado la facultad para construirlos. Los mismos discípulos decían: Señor, si ves a Jerusalén, tremenda ciudad. Si ves el templo que tenemos, tremendo templo. Y entonces el Señor, a través de lo que ellos le comentaban, Él les daba enseñanzas, y una de esas vino de lo que ellos le dijeron de la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén está en un monte bien alto, hay una hondonada, vuelve y sube, y está el monte de los olivos. Entonces Él salió desde el monte de los olivos, y desde ahí se veía toda Jerusalén, todo su esplendor. Y ellos decían: mira esta ciudad tan hermosa, mira este templo tan hermoso que hemos hecho, que hemos edificado. Pero miren lo que el Señor entonces les dice sobre esta situación, para que ellos entiendan bien
que ellos estaban teniendo por encima más lo que tenían físicamente y que no valoraban lo que espiritualmente el Señor quería hacer en sus vidas. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, mire lo que nos dice. Y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, entrando hacia la ciudad en el público, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tremenda palabra cuando ellos le decían: oh, mira qué belleza. Como cuando nosotros: ay, Señor, gracias porque me has dado dinero para construir mi casa, me has dado dinero, Señor, para poder meter a mis hijos en un buen colegio, ahora en la universidad, porque tenemos para pasear, porque tenemos para esto, porque tenemos buena ropa, porque tenemos aquello. Y de pronto por esas cosas nos olvidamos de Dios o sencillamente buscamos a Dios, pero cuando nosotros queremos, cuando creemos que tenemos tiempo y así cosas de esas, y está por encima de nosotros o de Dios lo que Dios nos ha dado. Eso pasaba allí en Jerusalén. Ellos se les había olvidado verdaderamente lo que Dios significaba para sus vidas. Y entonces, por eso el Señor les dice lo que les dice, y les dice: no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, no te acordaste de mí cuando vine, cuando quise abrigarte como la gallina abriga sus polluelos, les decía el Señor. No conociste eso. Y en nuestro tiempo le pasa a mucha gente, aún, vuelvo y repito, a los creyentes, a los que conocen del Señor, que se aferran más a lo que Dios les ha dado que al Dios que les ha dado las cosas. El día de tu visitación, les dijo el Señor. Más adelante, en las señales antes del fin, el Señor también vuelve y les corrobora esta situación. Y ustedes saben que más o menos unos 40 años después de que el Señor les dijo esto, vino un general romano, Tito, y devastó a Jerusalén, la arrasó, y no quedó piedra sobre piedra. Es decir, el Señor les profetizó lo que iba a pasar 40 años después. Y para no ir tan lejos, Israel dejó de ser nación desde esa época hasta 1945, que volvió el mundo a entregarle a Israel su terreno como nación, hermanos. Se tuvieron que demorar más o menos 1900 años para eso. Entonces, qué importante ver estas situaciones de cada día, de lo que pasó, para entender cómo el Señor paulatinamente iba entregando su vida, porque es que estas cosas que Él les decía al pueblo judío, al pueblo de Israel del momento, a los grandes religiosos y gobernantes no les gustaba para nada. Entonces dice que a todo momento procuraban matarle. Pero, amados hermanos, bueno, se me olvidó darles el tema, porque ahí está escrito, pero por eso es que estamos viendo, no le quitaron su vida, así se llama la enseñanza de hoy. No le quitaron su vida, Él la entregó. No fue que se la quitaran, sino que el Señor dijo: yo voy a dar mi vida por todos ustedes, por todos los que quieran creer en mí, yo la voy a dar. Ah, que otros no quieren creer, por todos doy mi vida. El que quiera creer tendrá parte conmigo, y el que no, pues no. Pero doy mi vida por toda la humanidad. Día lunes.
El Señor habla por el respeto del templo de Dios. Escucha bien, el templo de Dios hoy es nuestro cuerpo. En esa época el Señor, mire lo que hizo. El Señor se indigna al ver cómo los mismos que enseñaban la Escritura tenían en poco y en baja estima el templo donde iban a adorar, donde iban a orar, donde iban a buscar al Señor, y lo usaban y lo dejaban usar por otros para usos viles. Cuando hablamos de usos viles es usos deshonestos, usos deshonrosos, usos indignos, usos abominables. O sea, la gente llegaba allí a hacer lo que bien le parecía. Y los grandes religiosos, como de allí sacaban tajada, no les interesaba. Desde que tuvieran el control y riqueza por medio de ello, pues dejaban que eso sucediera. En otras palabras, allí se iba a adorar al templo, pero también tenía un gran parecido a un centro de comercio. Parecía que era un centro comercial como hoy. Iban y adoraban, pero también iban a hacer sus comercios. Y dice que el Señor, precisamente en Mateo 21, 12 y 13, Mateo 21, 12 y 13, dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren en lo que había terminado el templo donde la gente iba a adorar. Sí, muchos se arrodillaban de una esquina en otra, pero estaban orando y al mismo tiempo otros estaban diciendo: a 5 las palomas, a 3 el este, a 4 el pescado, a 12 el no sé qué. Unos oraban y otros vendían y otros compraban. Eso es lo que estaba pasando allí dentro del templo. Y dice la historia que quienes eran dueños de ese negocio y de ese mercado eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, Anás y Caifás, que vivían en un palacio tremendo ahí mismo en Jerusalén, porque claro, eran los que negociaban absolutamente todo en el templo. Entonces, pero también tenemos que mirar a nuestros días, hermanos, porque es que el Dios no nos habla solamente para ese tiempo, sino también para hoy. ¿Cómo asistimos hoy a los templos? ¿Y cómo veo y actúo con mi cuerpo como templo del Espíritu de Dios? Recuerde, el Señor sacó del templo a todas las personas que estaban haciendo cosas indeseables, abominables. ¿Y cómo te presentas tú cuando vas al templo del Señor? ¿Tienes respeto por el templo del Señor? Cuando volvamos a los templos nuevamente, en el caso de nosotros que volveremos más adelantico, de los que ya han vuelto, de los que hemos estado, ¿cómo llegas tú al templo? ¿Qué decoro tienes para llegar al templo? Tal vez llegas allí con el ánimo de vender tus productos. Tal vez llegas con un andamiaje, un ropaje que no es el adecuado para llegar al templo. Porque entre otras cosas, cuando a ti te invitan a un matrimonio, a un grado, a fiestas que son bien bonitas, tú no llegas por acto andrajoso ni nada de eso. Te viste lo mejor posible. Y cuando vas al templo del Señor, ¿cómo llegas? Y otra cosa es que vayas bien vestido, pero otra cosa es que ese que crees tú es un buen vestido, no sea un vestido decoroso, que es diferente. ¿Cómo llegamos al templo del Señor? Porque recuerde, el Señor sacó a todos los que estaban haciendo cosas indeseables en el templo de Dios.
En segundo lugar, el Señor nos enseña para ese día lunes, a través de la maldición de la higuera, sobre la fe y sobre los frutos. Dice que ese mismo día también, el Señor dice que Él sintió hambre y vio desde lejos a una higuera y dijo, voy a ver si tiene higos, o sea, brevas. Se fue hacia allá y solo tenía hojas. Y el Señor dijo, maldita serás, no darás ni un higo porque ya deberías tener tiempo de higos y no los tienes. Entonces los discípulos le dijeron, pasó derecho, dejó así, y cuando volvieron nuevamente la higuera estaba seca. Y todos, uy, pero miren, la higuera que el Señor maldijo está seca, seca totalmente, como si ya llevara meses ahí. Y le preguntaron al Señor, ¿por qué la higuera se secó tan rápido? Dijo, miren, si ustedes tuvieran fe, como bien pequeñita, no importa, como un grano de mostaza, pues ¿sabe qué? Podrán decirle a un monte, quítate de ahí y échate al mar. Es decir, ¿qué estaba diciendo el Señor? Si tú tienes fe, puedes orar, puedes en el nombre del Señor pedir muchas cosas y te serán hechas, pero tienes que tener una fe inquebrantable con el Señor. Y la otra lección que nos da allí es, dijo, la higuera, el árbol, el creyente que no lleve fruto, será cortado. Será cortado. O sea, sin fruto, no tienes para qué vivir la misma higuera. Tú eres una higuera que debe dar fruto. Tú eres un hijo de Dios que debe dar fruto. Si no das fruto, el Señor dijo, no sirve. No sirve. Así de sencillo. Entonces son las enseñanzas que el Señor les daba, y por eso los fariseos inclusive decían, se está refiriendo a nosotros. Le decían al Señor así de una vez, claro, usted está refiriéndose a nosotros, pues blanco de gallina lo pone, ¿no? A que le caiga el guante. ¿Cómo? A que le caiga el guante. A que le caiga el guante, que se lo fariseo, ¿no? Amén. Día martes. Vamos domingo, lunes y día martes. Este día se caracterizó por las fuertes controversias que el Señor Jesús tuvo en el templo con los sumos sacerdotes y con ese séquito de amigos que ellos tenían. E incluso ellos desafiaron la autoridad del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús tenía sus propósitos y ya sabía, cuando Él venía de Jerusalén, Él le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será llevado y sentenciado a muerte y lo crucificarán. Él te los dijo de antemano a todos sus discípulos. Él ya sabía hacia dónde iba. Es más, cuando llegó al jardín de Getsemaní a orar, dice que él sudaba gotas de sangre y le dijo, Padre, si esta copa no puede pasar de mí, entonces hágase tu voluntad. Pero los religiosos de la época del Señor fueron los que contribuyeron en su momento para que todos estos acontecimientos proféticos pasaran. Fue en ese momento. Entonces, si ese día martes se caracterizó por las fuertes controversias de todos estos sumos sacerdotes y amigos religiosos de su época que no querían al Señor Jesús y lógicamente desafiaron su autoridad. En el año 165 antes de Cristo existió un hombre llamado Judas Macabeo. Él era un hombre eran como, creo, 12 hermanos, algo así. El padre de él había empezado una guerra, digámoslo así, contra los romanos que querían subyugarlos allí. Y resulta que un hombre, general romano, Antíoco Epifanes, llegó allí y un día entró al templo y colocó una estatua de Zeus en el templo del Señor y inmoló un cerdo, que para el pueblo judío eso era terrible. Las dos cosas que él hizo eran terribles para el pueblo judío, y por eso en ese año 165 a.C. Judas Macabeo peleó con ellos y les ganó, y entró y purificó el templo
Y entonces, cuando miramos las purificaciones del templo, porque lo que hizo el Señor ese día fue también purificar el templo, vemos que esos personajes del momento no se acordaron. El Señor purificó el templo y tuvieron problemas con él y quisieron decirle tantas cosas y lo desafiaron en su autoridad, pero no se acordaron que el templo había que purificarlo de aquellas cosas que se hacían mal dentro de él, y ellos sabían, y que Antíoco Epífanes, Judas Macabeo lo había hecho, y eso para ellos era buenísimo y lo tenían en su historial. Pero ahora que el Señor purificaba el templo, no les gustaba a los que estaban en su momento. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos allí? Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. Estaban sencillamente profanando el templo con sus mercados, olvidando el pasado de lo que había hecho Judas Macabeo y reclamándole al Señor Jesús por purificar el templo. De ahí salieron todas esas controversias. Hubo muchas más cosas durante ese día martes que pasaron, como decir, para poder tentarle al Señor o hacerlo entrar en discordia con el pueblo de Roma. Por decir, le dijeron, es lícito dar nuestros impuestos, gracias, nuestros impuestos a Roma. Yo, ¿por qué me tentáis?, les dijo el Señor. Présteme una moneda. Les mostraron la moneda y dijeron, ¿de quién es la imagen que está aquí? Pues de César. Ah, bueno, pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que la gente quedaba estupefacta y se maravillaba de la doctrina del Señor. Entonces, el Señor salió triunfante de todo esto. Aunque ellos trataban de minimizarlo, veían que contra él no podían hacer nada, al punto que Mateo capítulo 22 versículo 46 nos dice lo siguiente. Mateo 22, 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque es que no podían contra lo que el Señor les decía. Él siempre tenía algo bien puntual para decirle a estas personas. Las controversias incluyeron parábolas, el gran mandamiento, cuando le pregunta a otro también por tentarlo cuál era el gran mandamiento de la ley de Dios. Y el Señor sencillamente le contesta conforme a lo que dice Deuteronomio. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El fariseo le dice, uy maestro, bien has contestado. Pero el Señor le sigue diciendo, y el segundo mandamiento es similar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro le decía, no, yo sé, yo he guardado, y dijo, pues estás cerca del reino de los cielos. No le digo estás en el reino, le digo estás cerca del reino de los cielos. Entonces, allí también hubo preguntas sobre la resurrección en toda esta controversia. Bien bueno que ojalá leyeran esa parte de Mateo 22. Y acusaron a escribas y fariseos. El Señor, esa es una parte tremenda que el Señor dice sobre escribas y fariseos cuando los trata de hipócritas. En la Biblia, que se vea que el Señor haya dicho tan certeramente sobre personas eso en los fariseos. De resto, el Señor siempre guardó su cordura, pero ellos, digamos, como decía, lo tenían hasta aquí y les cantó toda la verdad muy sencillamente. También habló allí de las señales antes del fin, entre otras cosas que el Señor dijo. Lo anterior, lo que hacía sencillamente era agilizar, amados hermanos, la entrega a muerte del Señor Jesús por toda la humanidad. Todas esas cosas enardecían a los fariseos y saduceos mucho más y querían acelerar la muerte del Señor Jesucristo. Por eso en Mateo 20, 18, 19, Mateo 20, 18, 19, el Señor les decía a sus discípulos lo que les comentaba antes.
he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor se lo dijo con anterioridad, para que después no dijeran que Él había profetizado algo que ya había pasado. No, Él les dijo con anterioridad lo que iba a suceder y quiénes iban a comenzar el pleito, que eran los religiosos, y quién era el que lo iba a juzgar. Es decir, el gobernador romano, que eran los que formaban parte del pueblo gentil. Eso pasó entonces el día martes. El día miércoles, este día el Señor Jesús se dio al descanso. Dice que Él se vino para la casa donde se estaba quedando esos días desde el sábado anterior, en Betania, donde sus amigos, ¿quiénes? Lázaro, Marta y María. Allí siempre Él se hospedaba desde el día en que ellos lo invitaron a su casa. Entonces ese día se dio a descansar por todo lo que el martes pasó, con todas estas controversias, todo este trabajo que tuvo. Pero mientras tanto, ¿qué hacían los sumos sacerdotes? Estaban buscando cómo matar al Señor Jesús. Estaban haciendo consejo entre ellos mismos para quitarle la vida al Señor. Y dentro del seno del mismo Señor Jesús, dentro de sus discípulos, dentro de sus apóstoles, otro también estaba pensando ya en entregarle, es decir, hablamos de Judas Iscariote, que se presentó por su avaricia para entregar al Señor Jesús. Judas caminó con el Señor Jesús durante más o menos 3 años. Y se nota que su conversión no fue genuina, pues con el encargo que él tenía con el Señor Jesús y los apóstoles como tesorero, no era fiel, porque la Biblia lo va diciendo, lo va descubriendo, de que él sustraía de la bolsa. Entonces no era fiel. Y eso lo llevó a declinar finalmente de su fe. Ojo, cuando tú eres intermitente en las cosas de Dios, cuando tu fe es la que sube y baja como un yoyo, puede llegar a pasarle lo que le pasó a Judas, declinar en la fe, que fue lo que hizo este hombre. ¿Cuál era el problema más severo que él tenía? El dinero. Y cuando le ofrecieron 30 monedas de plata, que eso era un dineral en esa época, no dudó en entregar a su maestro. ¿Y cómo lo entregó? Con un beso. Tremendo, ¿no? El Señor se lo dijo: entregas a tu maestro con un beso, Judas. Bueno, entonces, es el caso de muchas personas hoy en día que su fe declina porque no tienen ese seguimiento continuo en las cosas de Dios, sino que lo hacen esporádicamente y un día están bien, otro día están más o menos. No, tenemos que andar bien el Señor para que la fe no caiga de nosotros, no decline en nosotros. Mateo 26, 14 y 15. Dice así, Mateo 26, 14 y 15. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Eso para Judas después fue lo más terrible que él pudo haber hecho en su vida. Es el recibir eso, el dejar que Satanás entrara en su corazón, y el recibir ese dinero lo llevó a él no solo a declinar en su fe, sino lo que lo llevó a la condenación eterna. Después de haber sido apóstol del Señor Jesucristo, ojo con eso,
queda firme, dice, cuídese que no caiga. Y día jueves, un día como hoy, todo el día jueves los discípulos se concentraron, se ocuparon de la preparación de la Pascua, de esa fiesta que les digo había sido instituida en Egipto por la liberación de los israelitas de los egipcios, inmolando ese cordero, el cual hablamos en el principio. En la noche de ese mismo jueves, Jesús la celebró en lo que se llamó el aposento alto. Fue cuando el Señor les dijo, vayan y preparen la Pascua. Y le dijeron, ¿dónde la preparamos, Señor? Dijo, vayan y en tal parte, llegando a tal sitio, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro y entrará a su casa. Y cuando entre, síganlo y dígale, el Señor dice que aquí debemos preparar la Pascua. Así como lo que pasó con el pollino, con el burrito. Y tan pronto lo vieron, entraron y dijeron, el Señor nos dice que aquí vamos a preparar la Pascua, porque era un segundo piso amplio, grandísimo, donde cabían todos. Entonces el gozoso les dijo que claro, y ahí podían preparar la Pascua del Señor. Entonces, en la Santa Cena, el Señor Jesús instituyó la Pascua ya del Nuevo Testamento, es decir, del Nuevo Pacto, es decir, de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Con qué? Con los símbolos del pan y el vino. Primero con el cordero, porque ese día de la Pascua debían de matar cada familia un cordero y máximo lo podían comer entre 10. Si eran 20, pues mataban 2 corderos. Si eran 30, pues 3 corderos, y así sucesivamente. Si eran 5, pues entonces tenían que unirse a 2 familias y matar un solo cordero, y así sucesivamente. Pero era el significado que tenía el cordero, sabiendo que la sangre de ese cordero era la que lo salvaba, lo limpiaba de la inmundicia del pecado. Y es lo que el Señor nos dice por allá en 1 de Juan 1.9, o 1.9, no, sino 1 de Juan 1.5, creo que es 1.7, donde dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Escucha bien, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque usted recuerda que Juan, allá en Juan capítulo 1, versículo 29, dice que Juan al otro día vio al Señor Jesús que venía hacia él. Y cuando lo vio, se quedó estupefacto y dijo, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces fíjese que todas estas cosas acontecieron para ir llevando al Señor hacia lo que Él tenía que hacer, hacia esa misión, esa labor que Él tenía para dar su vida por cada uno de nosotros. Pero tenía que ser allí, en la cruz del Calvario. Él celebraba la Pascua ese día jueves, pero ya era el simbolismo de lo que iba a pasar al siguiente día con su cuerpo como Cordero de Dios, el que da la vida por todo pecador. Entonces, esos símbolos del Cordero, el pan y el vino, ahora nosotros hoy participamos espiritualmente con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y con la cena del Señor, que es el nuevo pacto, ya no con muerte de animales como hacían en el pasado, sino con el único y suficiente sacrificio del Señor Jesús en la cruz. No es porque volvamos a hacerlo, no, es porque lo recordamos, que es diferente lo que el Señor hizo hace más de 2000 años atrás, un día como hoy, haciendo la cena, haciendo allí la muerte de ese cordero, para después al otro día, nadie se imaginaba que al otro día iba a acontecer lo que sucedió esa noche del jueves, cuando terminaron la cena, porque la cena de la Pascua era más o menos entre las 10 y 12 de la noche, y tan pronto empezaba ya el 12 y 1 minuto, empezaba el nuevo día, y dice que al Señor se lo llevaron porque Judas lo entregó
y entonces empezaron los juicios civiles y religiosos para el Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 26, últimos versículos que vamos a leer, Mateo 26, 27 y 28. El Señor, instituyendo la cena del Señor, dijo, Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, el Señor tenía que morir en la cruz, debía de morir en la cruz, por usted y por mí. No había otra forma de reparar el pecado original, no había. Y el Señor les dice, beban de esta copa, miren la sangre que yo voy a derramar por ustedes. Esa sangre del pacto es la que voy a hacer una vez y para siempre. Ya no será por animales, ya no se degollará un animal. Ya el Cristo de la gloria, yo, es el que voy a dar mi sangre, voy a dar mi vida por todos ustedes. Entonces, el día jueves el Señor instituyó todo esto para llegar el día viernes a ser crucificado en la cruz del Calvario por todos nosotros, hermanos. Concluyo diciéndoles, ningún ser humano, por más importante o influyente que fuera, podía quitarle la vida al Hijo de Dios. El Señor Jesús, bajo su voluntad propia y para cumplir los deseos del Padre, ofrendó su vida para nuestra salvación. Es decir, nadie se la quitó, Él mismo la ofrendó, la entregó. Ahora, entrégale tu vida a Él y Él te bendecirá y te salvará. Padre, precioso y soberano Señor, te damos muchas gracias por ese sacrificio único y poderoso que hiciste por todos nosotros, Señor. Ya los animales, Señor, no significan nada, Padre. Es el Cordero inmolado, tú mismo, amado Jesús, tú mismo, amado Dios hecho hombre, que en la cruz del Calvario te diste por nosotros para salvarnos del pecado. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Y solamente te rogamos que nos ayudes a perseverar, a caminar contigo todos los días de nuestra vida. No importa lo que tú nos des, no importa, Señor, lo que tú hagas en nuestra vida, lo famosos o poderosos o qué sé yo que tengamos en nuestra vida, queremos siempre adorarte. Señor, si esas cosas van a ser para no adorarte, no nos las des. No nos las des, Señor. Porque queremos primero el reino de los cielos antes que todas las riquezas del mundo. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te doy por toda la iglesia y solamente pido tu cobertura, tu mano de amor, tu bendición para todos nosotros, Señor, para que seamos entendidos de cómo tú, Señor, ofrendaste tu vida y nadie te la quitó, sino por tu voluntad la diste por mí, por mi familia, por la iglesia, por todos, Padre amado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a nuestras peticiones. El hermano Rivaldo pide oración por su padre Adolfo Quintero, ya que el cáncer hizo metástasis. En días pasados le habían descubierto un tumor al padre de nuestro hermano Rivaldo. Hoy hablábamos con él, me decía, hermano, me llamaron que lo que él tenía, esta masa en su estómago, que era maligna o es maligna, ha hecho metástasis, ya se ha regado allí más en su estómago. Así que está este varón
aquí en la presencia del Señor le estamos pidiendo al Señor por su misericordia y su amor, y que Él haga su eterna, perfecta y santa voluntad, y que, bueno, en estos momentos difíciles para la familia de mi hermano, el Señor sea poniendo su mano poderosa. Yo sé que Dios, si quiere sacarlo y liberarlo de esto, claro que lo libera, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero queremos la perfecta y santa voluntad del Señor. Padre, amado Rey, soberano Dios, mira, Señor, al Padre de nuestro hermano Libardo, don Arnulfo Quintero, Señor. No hace muchos días le encontraron, Señor, esta masa en su cuerpo. La mami de nuestro hermano, hace unos meses nada más que falleció. El padre estaba bien y de pronto fue al médico y le encontraron algo que ya tenía de antemano, Señor. Pero bueno, amado Dios, te rogamos sencillamente que lo que tu siervo, su hijo, le ha hablado, que lo que su familia le ha hablado, que lo que le ha llegado a su corazón de ti, Él pueda primeramente poner su vida en orden contigo, Señor. Y tu mano de poder, si tú quieres sacarlo adelante y hacer que esta enfermedad se vaya de su cuerpo, entonces, Señor, te lo pedimos también en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, pedimos tu misericordia, tu amor y gracia, tu compasión sobre la vida de el Padre de nuestro hermano Libardo, Señor. La familia Ibáñez da acción de gracias por la misericordia y el amor de Dios para sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por toda la familia Ibáñez, por mi hermana María, por sus hijas, hijos, Señor, por la hermana Blanca, por sus hijas, Señor, bueno, por todos, amado Dios. Te damos gracias por esa familia y también pedimos que tú sigas bendiciéndoles, llenándoles, para que ellos puedan tener siempre esa gratitud hacia ti en todo lo que tú haces en el diario vivir. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y pido tu mano preciosa y de amor que siga estando sobre sus vidas todos los días, Señor. La hermana Rosita Arias da gracias por las oraciones que se hicieron por Andreita. Desea que la bendición de Dios grandemente, y pide oración para que nuestro Señor le dé fortaleza en este momento de mucho dolor. Claro que sí, Padre. Esa ha sido nuestra oración por tu sierva que ha perdido a su niña, Señor, pero que, digo y lo puedo decir, la ha perdido terrenalmente, pero ella está en el cielo y te damos gracias también por ello. Ahora, Señor, solamente pedimos que tú seas en el corazón de tu sierva, llenándole, dándole paz y tranquilidad en medio de este luto, de este dolor, a través de que tú has llamado ya a su hija y la has llamado para el reino de los cielos, Señor. Gracias te damos por ello, pero bendice a tu sierva y dale paz y tranquilidad en medio del dolor y de la prueba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y no solamente a ella, sino también, Señor, a su esposo, el padre de la niña, y a sus hermanos también, Señor, a su familia. Que tú los bendigas y los llenes con tu soberana y preciosa gracia en Cristo Jesús. Mi hermana Marelis Ordóñez da acción de gracias a Dios por su amor y protección a su pueblo, y pide oración por la salud de doña Rocío y por el viaje del hermano Julio y Lorena. Claro que sí, Señor. Gracias por el amor que has tenido hacia la familia de mi hermano Julio, de mi hermana Marelis. Y, Señor, protege a tu pueblo, como dice ella, protégenos a todos de esta pandemia, de estas circunstancias que han venido a nuestra vida. Guárdanos, ayúdanos, bendícenos, Señor, con el poder de tu inmenso amor. Y mira, Señor, la salud de doña Rocío, la mami de nuestro hermano Julio. Señor, te rogamos y te pedimos, Dios mío, que seas tú poniendo tu mano preciosa, poderosa y soberana sobre la vida de ella, y que, amado Dios, ella pueda confiar plenamente en ti y adorar y glorificar tu nombre, y buscar tu rostro cada día, y tú le ayudes y le bendigas y sana, Señor, por el poder de tu gracia, en el poder de tu amor te lo pedimos. Mira, Señor, que el hermano Julio va a viajar a ver a su mami también. El hermano Libardo inclusive ha viajado hoy también a Armenia. Señor, a todos ellos llévalos con bien, tráenos con bien, bendice a nuestro hermano Julio, a Lorena, a nuestro hermano Libardo, a su esposa, que también han viajado. Ayúdalos, Señor,
en estos momentos, bendícelos y Señor, que ellos puedan llevar también la paz al hogar de sus familiares. Te lo pedimos y rogamos, Señor, en el nombre eterno y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, por la salud de la tía Alicia, es decir, la tía de mi esposa, Señor, que allí en Venezuela ha estado con este problema también del COVID, pero Señor, te rogamos que tu gracia y tu amor, Señor, la saque adelante, Dios mío, por favor, Señor, porque no ha sido fácil allí por las cosas que suceden, pero rogamos esa tu misericordia y a tu mano de amor para que tú le bendigas. Quiero pedirte, Señor, por esta señora Marta González, que es prima de la señora Marlene, que ha tenido un problema de tensión tan tremendo, tan grande, Señor, que está en cuidados intensivos porque la tensión parece ha dañado ciertas neuronas, ciertas cosas en su cabeza, Padre amado, y dicen los médicos que si no despierta o la van a tratar de despertar en estas 24 horas porque está como en coma, Señor. Entonces, Padre amado, si no despierta puede tener complicaciones grandes, pero Señor, te rogamos por esta persona, Dios mío, para que tú, en tu misericordia y en tu amor, pases tu mano gloriosa de amor y de misericordia sobre la vida de ella. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu inmenso amor y por tu infinita misericordia, Señor. Saludamos a los hermanos que han estado conectados aquí en Bogotá, las personas que han estado conectadas aquí en Bogotá. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor bendiga a sus familias, que el Señor les llene de toda bendición, tanto espiritual como física y material. Saludamos en Medellín a la familia de mi esposa y a los que nos escuchen. Que la gloria del Señor descienda sobre todos ustedes. En Estados Unidos, a la familia, los bendecimos, le damos gloria al Señor y damos gracias a Dios porque podemos también tener parte de la familia que escucha y ama al Señor. En Armenia, al hermano Libardo, que ya estando allí se ha conectado, que el Señor Dios soberano y eterno le bendiga en este tiempo. A todos los que se han conectado, bendiciones del Señor. No se les olvide que entonces el domingo 9 de la mañana estaremos nuevamente para poder edificarnos en la palabra de Dios, para poder adorarlo y bendecir su nombre y estar agradecidos con Él. Que la gracia del Señor, la gloria del Dios soberano y eterno esté con todos ustedes, con todas sus vidas, y que la iglesia que sabe que Jesucristo viene pronto dice amén. Dios les guarde y Dios les bendiga.